Você acompanha a partir de agora a segunda teleconferência da série temática sobre gestão universitária, dentro do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Esta série temática tem a participação também do INPEA, o Instituto de Pesquisas e Estudos sobre Administração Universitária, e o apoio da Organização Universitária Interamericana e do IGLU, o Instituto de Gestores e Lideranças Universitárias. O convidado deste segundo programa é o ex-reitor da Universidade Veracruzana do México, Raul Arias Lovillo. Ele atualmente preside a OUI, Organização Universitária Interamericana. O tema deste programa, a gestão do conhecimento. Acompanhe. Eu quero dizer, em princípio, que a gestão do conhecimento hoje se constituye en uno de los temas fundamentales para todas las instituciones de educación superior. Yo vería dos aspectos que tendríamos que establecer como principios básicos para entendernos de lo que estamos hablando. En primer lugar, es un tema que tiene que ver con el compromiso de nuestras instituciones con el entorno social. No puedo pensar en una gestión del conocimiento que no esté vinculada a los temas fundamentales del desarrollo de nuestras regiones, de nuestros países. Este indudable compromiso social de las instituciones de educación superior es lo que debe de orientar el trabajo en la docencia, en la investigación, en las pesquisas, en la vinculación con la sociedad y todo el tema de la gestión. ¿A qué me refiero? Nuestros países, Brasil, México, son ejemplos claros de países que históricamente hemos tenido una enorme potencialidad económica. Brasil y México, México y Brasil, se constituyen centros neurálgicos para el subcontinente americano. Pero compartimos también, sin duda, la enorme desigualdad económica, social, política, cultural. Por lo tanto, las instituciones de educación superior tienen que contribuir en la medida de sus posibilidades a una adecuada gestión del conocimiento que sea útil a ir trascendiendo en estos dos temas. Hoy, en los albores del siglo XXI, sabemos que el factor que determina la competitividad de los individuos, de las empresas, de las regiones, de los países, es el conocimiento. Esto no quiere decir que el conocimiento no haya sido importante en otras etapas de la historia, siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca porque el conocimiento es la moneda de nuestro tiempo. Quien tiene conocimiento tiene capacidad de elevar su competitividad en la economía globalizada. Por eso es que se llama hoy la sociedad del conocimiento, sí, y la economía del conocimiento en la que se mueven nuestros países. Até porque, professor, a sociedade nos últimos anos passou por um período de tratamento de dados, depois de tratamento da informação e agora do conhecimento, que é um espaço mais amplo de atuação. Dados e informações te levam a indicadores que te permitem adotar soluções de gestão. Isso é a consolidação do conhecimento como um importante elemento social. Sin duda, lo que se está notando aquí es justamente un proceso que ha venido desarrollándose a lo largo de los últimos años, tal vez décadas ya. Sí. Bueno, en la medida entonces en que nuestras instituciones tengan esta capacidad de posicionarse de conocimientos, de hacer una adecuada gestión del conocimiento, tendrá por lo tanto una utilidad social, en la búsqueda de contribuir a elevar la capacidad
competitiva de nuestras regiones, de nuestros países en la economía global. Pero también tenemos que tener la capacidad de buscar alternativas que nos permitan reducir los niveles de desigualdad. Cito el caso de México. En el caso de México se han puesto en marcha desde hace muchos años distintos programas desde el gobierno para terminar con el tema de la pobreza, por ejemplo. Pero los mexicanos estamos cansados ya de tantos programas contra la pobreza y, sin embargo, la pobreza sigue allí. Desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer hacia el futuro es la búsqueda no de programas adicionales para luchar contra la pobreza. O puntuales. Sino más bien tenemos que contribuir a multiplicar la riqueza. Esa es la clave. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es mirar de otra manera el problema. A estos dos, cito un ejemplo más, que es el caso del deterioro ambiental, que todos sabemos y que aquí, a partir de la reunión de Río de Janeiro, en 92, fue clave y fundamental, y sobre todo con una perspectiva de sobrevivencia hacia el futuro. Si nuestras instituciones de educación superior no se comprometen activamente en gestionar conocimientos a favor de la sustentabilidad para el futuro, me parece que no estamos centrando el trabajo fundamental de nuestras instituciones en temas relevantes. Por lo tanto, crecimiento económico, pobreza, sustentabilidad son problemas fundamentales que nuestras instituciones tenemos que enfrentar. Agora, professor Raul, não há um paradoxo no perfil das instituições universitárias, na medida em que elas têm ou deveriam ter esse compromisso com a difusão do conhecimento que produzem, mas também com a sua estrutura e o seu funcionamento de uma certa forma conservador? O senhor concorda que as universidades são instituições conservadoras em muitos aspectos? Sumamente conservadoras. E como romper esse paradoxo? Es la clave. Pero me parece que está usted poniendo atención a un tema fundamental y del cual depende el futuro de nuestras instituciones. Pero yo agregaría un tema fundamental. Entre 1750 y 1900, tantos años, 150 años, la humanidad tuvo que esperar para duplicar el conocimiento que había hacia mediados del siglo XVIII. 150 años. 50 años más tarde se vuelve a duplicar el conocimiento. Em menos tempo, o conhecimento dobrou novamente. A finales del siglo XX se estaba multiplicando el conocimiento aproximadamente cada 6 meses. Se prevé que el conocimiento hacia el 2020 se estará multiplicando cada 73 días aproximadamente. Aquí está la clave. Si las universidades son los espacios por antonomasia para gestionar el conocimiento a favor de las sociedades, estamos metidos en un gravísimo problema. Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestras universidades tienen un esquema de funcionamiento completamente atrasado. Sí. La gestión del conocimiento que se hace en las universidades nuestras, en la inmensa mayoría de las universidades latinoamericanas, es una gestión de conocimiento vinculada a la estructura organizacional de un viejo modelo universitario, donde la mayoría de las formaciones profesionales son de carácter enciclopédico, sí, memorístico, acumulativo de información y con modelos educativos, pedagógicos, centrados en el profesor. Esto no puede funcionar más, imagínense, con el enorme compromiso social que tenemos para atender nuestros problemas. En segundo lugar, con lo vertiginoso, lo dinámico que está haciendo el mundo del conocimiento y sus transformaciones. Entonces,
La clave, no hay fórmulas, pero la clave está en transformar las instituciones de educación superior desde sus raíces mismas, desde la base misma de cómo hemos estado gestionando el conocimiento desde hace muchísimos años. Tenemos, por lo tanto, que atender de manera inmediata un problema que se nos vino desde hace 3, 4 décadas atrás. Estamos muy atrasados. Tenemos que crear esa conciencia de que nuestras instituciones hoy más que nunca necesitan buscar nuevos modelos de gestión del conocimiento que nos permita resolver todos estos temas de los cuales estamos hablando. Um outro aspecto, professor, que a mim chama muito a atenção é uma certa dicotomia que se estabelece nas instituições universitárias e na gestão, por via de consequência, de ter que escolher entre uma formação técnica, tecnológica ou uma formação humanista. É possível integrá-las? As universidades têm superado essa dicotomia entre formarei um bom profissional para atuar num mercado competitivo, que exige competências e habilidades, ou conseguirei formar um cidadão com preocupações humanas, humanistas? Es posible. Eso depende justamente de nuestra capacidad que tengamos para ir rompiendo el viejo paradigma universitario que surge desde la Edad Media. Estamos en un momento en que alguien que estudia medicina tiene que saber principios fundamentales de ingeniería, de telemática. Sí. Pero lo mismo podemos decir de un economista que hoy no es nadie si no tiene conocimientos del medio ambiente. Los economistas, y cito este ejemplo porque yo soy economista, nos olvidamos durante muchos años que los límites del crecimiento económico podrían ser desde el ámbito de los recursos naturales y el medio ambiente. Desde Adam Smith, el economista inglés que se considera el padre de la ciencia económica, hasta muy avanzado el siglo XX, todas las escuelas del pensamiento económico veían los límites del crecimiento en otros factores. Fue hasta la publicación de un informe del Club de Roma en 1972, los límites del crecimiento, cuando se afirma de manera rotunda que los límites del crecimiento económico no eran otros más que los propios recursos naturales, no renovables, los niveles de contaminación, de desertificación de los suelos, de deforestación, etcétera, etcétera. En ese momento se pensó que era algo catastrófico que se estaba anunciando. La pesquisa, la investigación que hizo el Club de Roma 20 años más tarde se publicó, y en 1992 la publicación Más allá de los límites del crecimiento económico volvieron a evidenciar que el informe de 1972 se había quedado corto. Se había quedado corto porque lo que teníamos ahora era sin duda la ratificación de que los límites del crecimiento económico estaban en los ecosistemas. Bueno, comento esto porque en los desarrollos de conocimientos científicos, tecnológicos, etc., creo que hoy tiene que romperse esa división que se ha hecho tradicionalmente entre distintas disciplinas científicas. Por lo tanto, pensar que en estos apartados que se han hecho para formaciones tecnológicas, formaciones humanísticas, etcétera, hay que repartir. Tenemos que incorporar. Tenemos que apostar a la formación integral de nuestros universitarios hacia el futuro. No solamente construir nuevas formaciones profesionales donde estemos integrando áreas de ingeniería con áreas de biología, de ciencias de la salud, en artes, etc. Ese será el futuro.
Pero vuelvo a insistir, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Yo diría, primero hay que transitar del viejo modelo educativo basado en la enseñanza, donde la figura central es el profesor, a un modelo educativo donde el individuo que aprende, el estudiante, se constituye en el factor fundamental. Un modelo de autoaprendizaje que muchas universidades hemos emprendido ya también desde hace un buen tiempo. La medida que seamos exitosos en esa transición del viejo modelo educativo basado en la enseñanza a un modelo educativo basado en el aprendizaje, estaremos dando el primer paso para transformar la gestión del conhecimento hacia el futuro. Agora, professor, nessa perspectiva de se buscar um modelo mais integrado, pleno de formação dos alunos, dos estudantes universitários, me parece que há duas questões que precisam ser, sobre as quais precisamos refletir. Os gestores dessas instituições precisam se preparar para assumir instituições com esse perfil. E há uma certa cultura da acomodação, a cultura de que não precisamos reinventar a roda, que também precisa ser alterada. Como é que se pode atacar essas duas questões? A formação de gestores voltados para essa preocupação e a alteração de uma cultura do ambiente universitário que rompa com esses paradigmas. Sin duda. Son dos procesos que hay que contemplar en todo el proceso de reforma de nuestras instituciones de educación superior. Si no formamos nuevos gestores de la universidad, con esta nueva visión, con esta nueva perspectiva, es evidente que no podemos ser exitosos en esa transición de un modelo educativo añejo, atrasado, a un modelo educativo basado en el aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que estar pensando en modelos de formación de gestores universitarios con estas nuevas visiones, con esta visión sistémica, integral, etc. A mí me parece que si logramos formar a estos gestores universitarios, la transición del modelo educativo es mucho más fácil. Como todo cambio cultural, tenemos que ser realistas. No puede suceder de la noche a la mañana, no puede suceder en pocos meses. Es un proceso. ¿Qué más quisiéramos? Es un proceso que involucra una transformación de la relación entre estudiantes y profesores. Yo tengo la experiencia en mi universidad, tiene 13 años que iniciamos esta transición a un modelo educativo basado en el aprendizaje. El 98% de nuestros programas educativos a nivel de licenciatura están incorporados a este modelo educativo que llamamos integral y flexible. Pero los profesores, en su mayoría, siguen haciendo lo mismo, como si estuvieran en el viejo modelo educativo basado en la enseñanza. Y resisten a mudanza. Claro, claro, porque el cambio cultural no es fácil. Pero ahora estamos trabajando en esa fase. Es decir, en la transformación pedagógica de la relación entre estudiantes y profesores. Y lo estamos haciendo con un proyecto muy novedoso que se llama un proyecto aula, que el aula hace referencia no a un espacio físico, sino al espacio donde tiene lugar la relación entre estudiantes y profesores. Y estamos trabajando para transformarlo, para que el profesor se asuma que él es solamente un medio entre el estudiante y el conocimiento. Ya no es más el personaje que todo lo sabe y que en donde la relación enseñanza-aprendizaje recaía fundamentalmente en el profesor. A como está cambiando vertiginosamente el conocimiento, nuestros estudiantes que ingresan a la universidad son muchas veces mucho más capaces que nosotros los profesores. Uno puede entrar a la red y tener toda la información de un problema de manera pues realmente sorprendente. Uno puede estar buscando hasta el día del juicio final toda la información
sobre un tema y no termina. Lo que nosotros tenemos que adquirir es la capacidad de discernir qué estamos buscando, qué conocimiento nos interesa y para qué. Y esas herramientas, nuestros hijos, nuestros estudiantes tienen habilidades que a nosotros nos ha costado trabajo ir incorporando a nuestra propia capacidad profesional. Professor Raul, estamos aqui conversando com o professor Raul Arias Lovillo, ele que é o reitor da Universidade Veracruzana do México e também o presidente da OUI, a Organização Universitária Interamericana, aqui dentro de mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento. O professor Raul falava agora há pouco dessa experiência que a Universidade Veracruzana está fazendo no sentido de alterar o modelo educacional de modo a que o estudante seja mais protagonista e o professor menos aquele que tudo sabe e tudo vê. Hoje quem tudo sabe e tudo vê é o Google, não é mais o professor. Sem dúvida. Então, essa já é uma mudança. Agora, professor, mesmo com a experiência que vocês têm implantado na Universidade Veracruzana de alterar o modelo educacional, a relação que a universidade mantém com a sociedade também está se alterando, está mudando, porque o compromisso das universidades, em sua maioria, é construir, sistematizar e difundir conhecimento. E ela dá conta de fazer isso? Ela tem honrado e cumprido o seu papel? Sim. Aquí no solamente hablo de la experiencia de la Universidad Veracruzana, sino también de un programa que estamos impulsando desde la Organización Universitaria Interamericana, la UI. La UI es la asociación más antigua de universidades de todo el continente. Tenemos 30 años trabajando en establecer vínculos de colaboración de todas las universidades desde Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe y toda Sudamérica. Para nosotros es muy importante, en todo el contexto en el que estamos hablando, que las universidades tengamos la capacidad de apoyar la construcción de un espacio común de educación superior. Europa lo hizo. No se trata de que en América copiemos el modelo europeo, el Acuerdo de Bolonia. De lo que se trata es, de acuerdo a nuestras propias características, construir un espacio de colaboración que nos permita ahorrarnos tiempo, conocer experiencias exitosas. Compartilhar. Por supuesto. Y hablando de este tema, de la enorme urgencia que tenemos de una adecuada distribución social del conocimiento. En el caso de la Universidad Veracruzana, que lo tratamos de multiplicar para todo el continente, concebimos una universidad que tenga la capacidad de vincularse con distintos sectores sociales, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, apoyar a productores campesinos que no tienen muchas alternativas frente a la economía globalizada, pero que transformando sus plantaciones tradicionales pueden ser competitivos en plantaciones de otra naturaleza. Contribuimos con los gobiernos en los distintos niveles, municipal, estatal, federal, para la formación y capacitación de los funcionarios gubernamentales. Tenemos que tener también, sin duda, la capacidad de apoyar a las grandes empresas. En fin, pongo ejemplos de cómo una universidad tiene que mirar en su entorno social. Esa es la utilidad, precisamente, de una adecuada gestión del conocimiento vinculada a intereses de distintos grupos sociales. De tal manera que esto no es un sueño, es una realidad. Y conocemos experiencias exitosas aquí mismo en Brasil, sí, en Centroamérica, y sin duda estamos exhortando a una gran colaboración de universidades de Estados Unidos y de Canadá a sumarse en esta cruzada en pro de la reforma universitaria
y vinculada a los intereses de cada entorno social universitário. Qual é o retrato das instituições universitárias que hoje fazem parte da OUI? Elas estão, todas essas instituições, são quase 30 países que fazem parte da organização. Sim. Qual é o retrato delas? Elas estão todas dirigidas, direcionadas nessa perspectiva de que é fundamental alterar o modelo educativo e acentuar a relação socialmente responsável delas com a sociedade? ¿Qué más quisiéramos? Que estuviera todo esto muy bien direccionado. Nuestra organización, la UI, pretende precisamente impulsar esta direccionalidad. En el próximo mes de octubre, en Calgary, en Canadá, hacemos un gran encuentro interamericano de universidades en la búsqueda precisamente de esto. Uno de los programas más importantes de la UI es justamente la formación de gestores universitarios para el siglo XXI. Y es uno de los más importantes programas que impulsa la UI para apoyar que el conjunto de las universidades del continente puedan direccionar sus esfuerzos hacia esta transformación tan importante para todos nuestros países. Porque hay una realidad que nos aplasta. Hoy tenemos que aceptar que, salvo Brasil, Chile y un poco México, el resto del subcontinente latinoamericano no cuenta en la sociedad del conocimiento. No contamos en la economía globalizada. Y eso es, en gran medida, porque las bases mismas de la gestión del conocimiento no está al nivel que se está exigiendo en esta sociedad que cambia vertiginosamente sus conocimientos a cada momento. Por lo tanto, no hay proyecto sin duda más importante y trascendental hacia el futuro que una transformación urgente de nuestras universidades, la búsqueda de gestores universitarios que miren claramente el horizonte que nos espera en todo el siglo XXI y que tengamos la capacidad en ese sentido de impulsar una nueva relación entre nuestras instituciones de educación superior con los distintos sectores sociales. Generemos nuevos conhecimentos para sua distribuição social. Muito bem, professor. Nós passamos agora à fase das perguntas que os alunos dos cursos de administração, do Programa Nacional de Administração Pública, seja na modalidade presencial ou à distância, nos dirigem aqui para os convidados desse projeto, desse programa Oficinas de Gestão. A primeira pergunta, professor Raul, é do Vanderlei Júnior. Ele é da Seção de Educação à Distância do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Obrigado, Vanderlei, pela sua pergunta. Professor, ele quer saber como o senhor imagina o futuro da educação à distância. Ela vai superar a educação presencial em quantidade de alunos, por exemplo? Ela vai estagnar ou ela vai sucumbir? El impacto que está teniendo ya la educación a distancia permite prever un horizonte en el que cada vez se va a ganar más terreno. Estamos en un momento en el que hay enormes esfuerzos de construir sistemas multimodales de educación, que no excluyen la educación presencial, que siempre será importante. No puede sucumbir nunca la educación presencial. Pero es evidente que utilizando un sistema de videoconferencias interactivo, utilizando la red, de formaciones semipresenciales, son hoy los modelos de enseñanza que están dominando en muchas universidades ya, las más importantes en el mundo. Estos sistemas de educación multimodal permiten indudablemente hacer un uso intenso de las nuevas herramientas que nos dan
las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento y de la comunicación, y que eso debe ser muy bien recibido. Tenemos que enfrentar sin duda un gravísimo problema que puede constituirse en una especie de círculo nocivo. Se requiere una gran inversión. Una universidad tiene que invertir en una infraestructura de telecomunicaciones. Si no lo hace, retrasa. Por lo tanto, universidades que no tienen gran capacidad de financiamiento no pueden estar a la velocidad que los cambios van exigiendo. Pero si no se invierte, yo creo que también estamos cuestionando seriamente nuestro propio futuro. Outra pergunta é essa do Eduardo Torres Martins, ele é do Polo de Educação à Distância em Laguna. Obrigado, Eduardo, sempre participando conosco. Ele gostaria de saber mais sobre o atual quadro e o que pode ser melhorado ou incrementado em relação à transferência de conhecimento e colaborações entre universidades mexicanas e brasileiras, particularmente com a Universidade Federal de Santa Catarina, nas áreas estratégicas como ciência, tecnologia, enfim. Como é que está hoje essa relação e se isso pode ser ampliado? Sí, sí, por supuesto. Es una pregunta muy interesante porque habla de nuestro compromiso desde la Universidad Veracruzana y desde la UI de compartir muchas experiencias académicas en la docencia, en la pesquisa, en la investigación, en la gestión universitaria y en nuestra relación con la sociedad. Para nosotros es muy importante, me refiero primero a las universidades mexicanas, en establecer relaciones de colaboración muy estrechas con las universidades brasileñas. Por eso hicimos ya las dos primeras reuniones nacionales entre rectores de universidades brasileñas y mexicanas, una en Sao Paulo, y inmediatamente hicimos otra en México. Me parece que hay que seguir desarrollando estas relaciones de colaboración. En lo personal considero que esta Universidad Federal de Santa Catarina tiene enormes potencialidades que tienen que ser compartidas con universidades como la mía, la veracruzana, y con otras universidades mexicanas. En el caso de la UI, nuestro compromiso es construir diferentes esquemas de colaboración. Estamos pensando en construir acuerdos interamericanos que nos permitan tener una red de parques tecnológicos, investigaciones conjuntas sobre temas fundamentales. Ya hablaba del programa que estamos construyendo para gestores universitarios, que nos permitan entre todas las instituciones enfrentar de manera menos desfavorable el futuro que nos espera. Professor Raul, a pergunta da Bruna, que é aluna do curso presencial. Existe uma receita ou uma fórmula para que o conhecimento das pessoas seja compartilhado de forma igual dentro das organizações? Porque as organizações, eu acrescento a pergunta da Bruna, elas em quaisquer esferas, sejam públicas, sejam privadas, elas hierarquizam o conhecimento de modo a estabelecer até relações de autoridade e comando, enfim. E a Bruna me parece que persegue uma receita ou uma fórmula que desfaça essa hierarquização, essa estrutura de poder com base no conhecimento. Ya quisiéramos que existiera una receta, una fórmula mágica que nos permitiera que todas las organizaciones privadas, públicas, tuviesen la capacidad de aprender de manera inmediata. Por desgracia no existe la receta. Pero creo que en esta charla hemos venido mencionando algunos factores que son claves para que una organización pueda tener la capacidad de hacer una mejor gestión del conocimiento, en la búsqueda de capacidades competitivas sostenibles para el futuro. Mucho tiene que ver la relación entre los estudiantes y los profesores. Mucho tiene que ver con las capacidades de gestores del conocimiento, de gestores universitarios, y mucho tiene que ver con los programas de colaboración que se vayan construyendo entre todas las organizaciones universitarias. Es decir, todos tenemos la enorme obligación de buscar esa fórmula
ese modelo que nos permita contribuir entre todos a uma adequada gestão do conhecimento. A outra pergunta do Vanderlei Júnior também. Sobre as ferramentas tecnológicas utilizadas no processo de distribuição do conhecimento, como o senhor enxerga essas ferramentas? Apenas como veículos, como meios para esse processo? Ou a absorção do conhecimento poderia ser mais eficiente, mais eficaz? Comparando o ensino à distância com o ensino presencial, com ferramentas mais bem elaboradas. Pelo que eu entendo da observação do Vanderlei, o ensino à distância perde muito diante do ensino presencial em função das várias modalidades de mediação que ele exige. Né? Sin duda, sin duda. Hoy estamos viviendo momentos fundamentales en la que van surgiendo nuevas herramientas para la transferencia de conocimientos, para la propia acumulación de conocimientos en distintas disciplinas que indudablemente van facilitando una adecuada gestión del conocimiento. Pero las herramientas no nos van a resolver el problema en sí mismo. Es decir, cada vez una computadora es más veloz, tiene mayor capacidad de acumulación de información, etc. La velocidad con la que se mueve la información a través de la red es maravillosa. Pero, insisto, estas herramientas deben indudablemente contribuir a la transformación de lo que aquí hemos estado hablando. No podemos sustituir nunca la adecuada relación entre estudiantes y profesores en la gestión del conocimiento por las herramientas. No es posible. Facilitan el trabalho, pero não lo anulam. A outra pergunta que temos aqui do Enéas Luiz, de Araranguá, também do Polo de Educação à Distância. Ele pergunta como o senhor avalia a instituição de um prêmio, no caso aqui no Brasil, de um prêmio para os melhores exemplos de gestão em micro e pequenas empresas aqui. É um prêmio MPE Brasil. Existe alguma premiação, algum reconhecimento para essas iniciativas de gestão em pequenas empresas? No México, algo semelhante a isso? Ele pergunta se o senhor conhece algum modelo que selecione as boas práticas de gestão pública, universitária ou de instituições de pesquisa. E a gente pode falar sobre esse estímulo ao desenvolvimento de cada vez mais capacidades e excelências. Enfim. Sí. Existe en México. Yo quiero mencionar una experiencia personal porque fui presidente durante 4 años en México de la más importante red de centros para el desarrollo de las pymes mexicanas. Como economista y universitario estuve convencido, y lo sigo estando por supuesto, que es fundamental el desarrollo de nuestras pequeñas y medianas empresas para el futuro crecimiento de nuestros países. No hay experiencia de desarrollo económico de ningún país que no haya fortalecido previamente sus pequeñas y medianas empresas. Y hoy fortalecer las pequeñas y medianas empresas es fortalecer su capacidad competitiva. ¿Desde dónde se puede hacer? Me parece que también en el caso de Brasil, pero sobre todo hablo de la experiencia mexicana, lo vemos que debe ser desde las instituciones de educación superior. Universidades privadas, públicas, de todo tipo. Tenemos que contribuir a crear centros para el desarrollo de las pymes que estén conectadas a las universidades. Y entonces en México se está otorgando un premio, bueno, son varios, pero hay un premio particularmente importante en el que participan los gobiernos estatales, el gobierno federal, las instituciones de educación superior, todo el sistema de universidades, y se otorga aquellas prácticas más exitosas que se están registrando en el mundo de los centros para el desarrollo de las pymes. Yo creo que si eso lo multiplicamos también para toda América Latina, vamos por buen camino, porque estaremos construyendo condiciones de un crecimiento económico sostenible para nuestras economías, para nuestras sociedades latino-americanas en el futuro. Ok, nós estamos nos aproximando aqui do encerramento
desta teleconferência do programa Oficinas de Gestão e, como normalmente nós fazemos, eu peço ao nosso convidado aqui, neste caso o professor Raul Arias Lovillo, que fale diretamente com os nossos alunos que vão acompanhar esse programa, que vão assistir a essa teleconferência, e particularmente alunos da área de administração, gestão pública ou no setor produtivo, sobre como eles devem se preparar após a conclusão desta primeira etapa de formação, que é o curso de graduação, para atuarem dentro desses requisitos da gestão do conhecimento. O que um aluno de administração precisa saber, como ele deve se preparar para poder atuar nessa sociedade do conhecimento. El mejor consejo que yo podría ofrecer en esta perspectiva es que asuma de manera muy responsable y personal su propia formación. Hoy más que nunca necesitamos universitarios autodidactas que tengan la capacidad de aprender por sí mismos. Los profesores seguimos siendo importantes, por supuesto, pero no hay nada mejor en el siglo XXI que un estudiante que tenga la capacidad de investigar por sí mismo. No solamente de centrar su conocimiento en un área disciplinaria. Hoy más que nunca necesitamos estudiantes que lean literatura nuevamente, que eleven su capacidad de imaginación, que vean cine, que vean las distintas artes plásticas. Es una forma de cómo un ciudadano en el siglo XXI debe elevar su capacidad de conocimiento del mundo que le rodea. Hoy necesitamos entre todos construir una mejor sociedad, impulsar nuevos valores, pero hay que ver que este proceso debe de iniciar por uno mismo. Uno debe de tener la capacidad de investigar siempre, de hacerse preguntas y tratarlas de responder. En la medida en que nosotros podamos asumir esa formación desde nosotros mismos, yo creo que estaremos dando un paso muy importante.